Buenas tardes. De nuevo vamos a arrancar ya con la última mesa. Hay que hacer un breve apunte sobre esta última actividad del día de hoy. Como se había anunciado en el programa originalmente, esta era una mesa en la que, como la mesa del día de ayer, la última, Giuseppe y Franco iban a entrevistar a Diamela El Tit, la escritora chilena, pero desafortunadamente, por una cuestión de último momento, Diamela no pudo venir y hemos reconfigurado un poco las dos mesas en las que ella participaba y entonces tenemos aquí a Gabriela Polit Dueñas, autora ecuatoriana, y a Dunia Gras, profesora de la Universidad de Barcelona, que va a moderar la mesa, que hemos titulado Mundos Perdidos, Mundos Transformados, y que creo que tendrá una fluidez estupenda, que los libros de los tres autores se comunican bien y que Dunia, que tiene más tablas que esto, lo hará estupendamente bien. Entonces, muchas gracias. Adelante. Ahora creo, sí. Gracias. Muchas gracias, Eduardo, por esta aclaración. Yo no soy Diamela El Tit, evidentemente, ya quisiera yo, pero no hay mal que por bien no venga, así que tengo esta oportunidad de estar hoy con amigos queridos y amigos recién conocidos, escritores con tremendas novelas que realmente remueven el piso. Y, y por lo tanto estoy muy agradecida pues, a Eduardo que contara conmigo, a Casa América, a la Biblioteca Gabriel García Márquez. Estoy también agradecida pues, a todos los presentes. Y bueno, vamos a conversar sobre efectivamente tres novelas que yo creo que tienen una serie de elementos en común, que por eso Eduardo también diseñó, ¿no?, esa mesa, ese diálogo, y por lo tanto lo ha puesto muy fácil. Yo creo que ya ha habido presentaciones previas, pero para quienes no hayan estado en esas presentaciones previas voy a ser un poquito breve, presentando pues, a los componentes de la mesa. Como decía Eduardo, yo soy profesora en la Universidad de Barcelona y de ahí viene la conexión, por un lado, con Giuseppe Caputo, porque estuve en un curso de posgrado hace ya una eternidad. Hace 17 años y me cambió la vida, sí. Geografías literarias de América Latina, sí. Siempre agradecido con Dunia, ella fue mi maestra. Y bueno, me alegra que esa otra maestra que también tuve, que es Diamela El Tit, bueno, que yo estaba muy emocionado de volverla a ver. Bueno, que sea otra maestra la que esté acá hoy. Y bueno, y recomendarles mucho a Diamela, que lean a Diamela, de verdad es maravillosa, sí. Totalmente, ¿no? Yo, para mí es reencontrarme contigo, que te había ido siguiendo, obviamente, ¿no? Y había leído pues tus novelas y viendo pues, toda tu proyección internacional, primero en la Universidad de Iowa, luego en Nueva York, luego también al frente de la Filbo durante muchos años, y ahora con un programa de escritura creativa en el Instituto Caro y Cuervo, ¿no? Y también los regalos de la academia, pues ahí Gabriela Polit, que es colega de la Universidad de Austin en Texas, que ha estado 6 meses, ya se está como despidiendo, pero es una despedida para un hasta pronto. Y hemos estado trabajando en temas de extranjería, que es uno de los temas que también están en su novela, Los libros de otros. Y ahí también hay una, digamos, relación con Giuseppe en cuanto a esos programas de escritura creativa, ¿no?, que están haciendo un trabajo realmente muy interesante. Y ella misma, pues a partir de ahí, ha estado escribiendo tanto cuento como poesía, como también novela, en editoriales independientes en Estados Unidos, como es el caso de Literal, o como es el caso de Los chatos inhumanos, que es el que vamos, no sé, por aquí pondré las novelas en un ratito, ¿no?
Y luego la sorpresa, quien no conocías a Franco Félix, pero claro, luego después de leer esta novela autobiográfica, yo creo que cualquiera que lo lea tiene la sensación de haberlo conocido de una manera muy intensa. Su novela es la novela, digamos, más autobiográfica. Yo creo que están quizás en esta posición de lo más autobiográfico, lo autoficcional, borroso, ya hablaremos de esto, y finalmente lo puramente ficcional, con algunos toques autobiográficos, pero realmente leer esa novela que es La lengua dormida, que lo tengo por aquí, justo en la mala parte, ahí lo tengo, pues realmente llega a una intensidad de conocerlo no solo a él, sino a toda su familia y especialmente a su madre, ¿no? Pero aparte de ello, tiene una extensa ya bibliografía que yo voy a buscar, como es Kafka en traje de baño, Los gatos de Schrödinger, Mil monos muertos y Maten a Darwin, ¿no? Yo leyendo Lengua dormida, ya, claro, tu madre ahí aparece también un poco como el gato de Schrödinger, está y no está constantemente. Sé que es una de las preocupaciones también la ciencia, ¿no? Em, y de hecho estas tres novelas giran en torno a constelaciones familiares, en torno a esas relaciones madres e hijos. Y yo también me enganché a moderar esta mesa porque, bueno, cada vez una va creyendo en menos cosas, pero hay algunas en las que sí que creo que son las sincronías y las serendipias. Y yo estaba leyendo un libro que es Las abandonadoras. No sé si han escuchado hablar de este libro, Las abandonadoras, de Begoña Gómez Urzaiz, que es un texto donde pasa revista, digamos, a esas mujeres que abandonaron a sus hijos, ¿no? Gala Dalí, Doris Lessing, Ingrid Bergman, Marcel Rodoreda y tantas otras, ¿no? Que también están en el imaginario ficcional, todas esas Annas Karenina, esas Noras Helmer, esas Lauras Brown, en las horas de Michael Cunningham, por ejemplo, ¿no? Es decir, todas esas mujeres y también en otros textos que a mí me resonaban, como el de Emma Reyes, Memoria por correspondencia, ¿no? Es decir, la pregunta es, de fondo, ¿qué clase de madre abandona a su hijo? ¿No? ¿Qué clase de madre abandona a su hijo? Y bueno, realmente hay muchas respuestas, ¿no? Es lo que viene a la mente a cualquiera que lo lea y muchas veces se erige automáticamente, ¿no? Como un resorte en juez de estas mujeres supuestamente naturalizadas, perdón, desnaturalizadas, sin saber esas historias tremendas, ¿no? Que han llevado a esas situaciones, ¿no? Estas tres historias de alguna manera se mueven en ese eje. Esas mujeres que de alguna manera narran esas historias tremendas, dolorosas, ¿no? Que corren como subterráneas, como pozos sin fondo, de alguna forma, ¿no? Y que asoman en estas narraciones reveladoras, ¿no? Hermanadas por el dolor, porque en todas ellas hay como un duelo y también plantan cara, creo yo, a la culpa y a la vergüenza, ¿no? En cualquier caso. Em, bueno, tengo aquí unas preguntas eh, para comenzar. Precisamente yo plantearía esta cuestión, ¿no? ¿Qué tipo de mujer es esa, ¿no? Esa madre abandonadora y cómo se puede llevar a cabo esa narración desde esos distintos ángulos, de lo más autobiográfico hasta lo ficcional? Hola. Bueno, gracias a todos por estar aquí. Espero que no haya algún despistado que quería ver a Yamela y pues acá estamos. Em, Trataremos de justo llenar ese gran hueco y creo que eso
está un poco relacionado también con la novela, que es justo sobre estas oquedades, sobre estos vacíos que deja la, el abandono, ¿no? Ayer comentaba en la mesa que me tocó platicar que, pues bueno, mi madre abandonó a una familia y, pues luego hizo otra, ¿no? Que es la mía, ¿no? Yo no sé, digo, me siento con suerte, ¿no? Por lo mismo, la dedicatoria del libro dice a mis hermanos, ¿no? Creo que es un poco burla también, que, bueno, como diciendo, ah, a mí sí me tocó mamá, ¿no? Pero bueno, porque la historia que se escribe, digamos, alrededor de esa gran pregunta, ¿no? Que es, ¿qué clase de madre es la que abandona a sus hijos, ¿no? Esa es la pregunta y hay un relato ahí, ¿no? Hay una cosa semántica como muy natural, sobre todo en México, que es la culpa. eh, y es una culpa tremenda. Yo recuerdo muchos escenarios en mi infancia en los que se revelaba esta culpa. Creo que el libro trata de responder a esta pregunta de ellos, ¿no? De los abandonados. ¿Qué clase de mujer es? Es esta, ¿no? Es una mujer chispeante, es una mujer llena de alegría y es una mujer total, ¿no? Es una mujer enorme y llena de vida, ¿no? Sin embargo, había momentos en la noche en los que gritaba a mi madre después de beberse unos tragos, gritaba, ¡ay, mis hijos! Esto para mí era terrorífico. Ahora hablaban del terror. Esto a mí me bajaba la presión a los 6, 7 años, ¿no? Era alucinante, ¿no? Que La Llorona, no sé si existe La Llorona, el mito de La Llorona, seguro que sí, ¿verdad? Es de esta mujer que ahoga a sus hijos porque lo abandona el hombre, es como una historia, no sé si la tengan acá, pero ahoga a sus hijos y después se arrepiente y se aparece en las noches, ¿no? Es como un gran fantasma mexicano. eh, y se aparece, y bueno, yo decía, bueno, aquí está La Llorona en mi casa, ¿no? Como que todos estos temas se están conectando con las mesas, ¿no? Porque luego la casa también se vuelve un agente bien importante en mi escritura, que es ese, ¿no? En mi casa vivía La Llorona y después me entero que la misma Llorona era mi madre, ¿no? Y pues me cuestiono, ¿no? Estoy muerto entonces, ¿no? O sea, me ahogó mi madre. Estamos viviendo aquí en este pequeño universo de delirio, y creo que eso abona toda mi literatura, toda mi escritura, toda esta confusión, ¿no? Em, Mi madre todo el tiempo decía, ahí como que la despertaba, ¿qué mamá? ¿Qué pasa? ¿Cómo que tus hijos? Aquí estamos, los abandoné, decía. Y nosotros, no nos abandonaste, aquí estamos, ¿no? Pero bien, se refería a otros hijos, pero yo ni idea que eran otras personas, ¿no? Y esta forma de entender la realidad, como yo apuntando hacia un lado y mi madre apuntando hacia otro, creo que es como una desconexión, no solo a nivel filial, sino a nivel comunicativo, a nivel cognitivo. O sea, me pasó en toda la primaria que cuando la profesora decía, y ahora apunten que para la tarea de mañana, y yo, no me dice a mí, ¿no? Porque no me dijo, hey, tú, Franco, como que me tenía que decir a mí específicamente, ¿no? Como que nunca me he sentido incluido como en esta verbalización y se debe a eso, ¿no? Como que el mensaje nunca llegaba a mí y ni mi mensaje a él, ¿no? Y toda mi escritura radica en esa imposibilidad de comunicarte, en esa desconexión entre un humano y otro, ¿no? Que es siniestra en algún sentido, pero también graciosa, ¿no? Que es lo que tienen mis libros, que espero que no, que no sean un tema así muy solemne, ¿no? Que en este dolor también hay mucha risa, mucha alegría, ¿no? Yo creo que esa incomunicación está también en los tres, porque está en las llamadas telefónicas de Estrella Madre, que no se entienden en absoluto. Están también en el lenguaje de los muertos en tu novela, mm, eh, con la que se inicia esa lengua que uno desconoce
y está, en el caso de la novela de Gabriela Pollitt, en el inglés de los hijos, es decir, esa experiencia de la migración, de tener unos hijos gringos, ¿no? Que tienen absolutamente otros parámetros, referentes y desde luego otra lengua, ¿no? No sé si podéis continuar un poco como le había planteado, qué tipo de madre y qué tipo de incomunicación con esa madre. Bueno, sí, lo que decía Dunia es que, bueno, en Estrella Madre hay un hijo que lleva un hombre niño, que es hombre niño porque fue un niño hombre en el sentido de que desde muy chiquito era él quien cuidaba a la madre. Y sí, creo que tengo esa idea de que cuando un niño le toca ejercer de adulto desde tan temprano, termina vuelto un hombre niño. Y está esperando sí, la llamada de la madre y cuando llama la comunicación está muy interrumpida, no se entiende bien. Entonces de pronto se oye como Ucho y él dice, ay, me dijo, te quiero mucho, pero en verdad no se sabe. Sí, entonces como entra ahí una proyección y realmente es eso, o sea, como más que una comunicación hay una permanente proyección. La historia se activó por un sueño que yo tuve de que yo me veía un día lleno de ombligos y claro, el ombligo es la cicatriz que nos une, que todos tenemos y pues la cicatriz que, que habla de esa primera herida de separación. Entonces eso, como que esa imagen apelaba como a muchas separaciones, sí, muchas separaciones y quizás heridas de rechazo y de abandono, ya llevándolo pues a la novela. Mi mamá, bueno, de hecho, bueno, está, está muy presente en mi vida, de hecho ella es el cumpleaños. Entonces siempre estamos ahí bien conectados, pero yo sí tenía con esa novela como, sobre todo como escribir como un deseo de emancipación, porque, porque así como está La Llorona, que La Llorona conecta con Medea, sí, que es la madre que mata a los hijos, sí, creo que ese mito se ha entendido más eso, como desde la crueldad, sí, como desde la deshumanización y como algo así como uno de los crímenes más radicales que puede existir, pero yo creo que realmente, y de hecho para recordar a Diamela El Tit, lo que está debajo de todo eso, como lo dice ella en el ojo en la mira, es la idea de que hay una propiedad privada y de que tu hijo es tu propiedad privada y que está en tu propiedad privada que lo puedes matar, ¿sí? Esa idea también va al otro lado y también es la idea de que tu mamá es tu propiedad privada y de que tiene que estar contigo, 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 contigo. Y pues en la novela es eso, es una mamá que decide no abandonar, sino despedirse. O sea, tienen una despedida, una cena y se despiden. Y yo creo que ahí hay un gesto de cuidado y también una radicalidad, porque a veces creo que estas situaciones a veces se entienden como desde lo extremo, ¿sí? Como se fue, lo dejó, ¿sí? Pero cuando se dice como, no, pues despidámonos, yo me quiero ir, o sea, ella quiere hacer un viaje, ella también tiene su propio nudo materno, ¿sí? Y se despide y se va, el hijo pues queda con un sentimiento de abandono, pero pues eso ya es un tema de él, o sea, es, es él el que no ha podido, sí, resignificar ese vínculo. Y lo otro que pensaba, claro, porque al igual que en México, bueno, en Bogotá, tenemos el Cerro de Guadalupe, donde hay una virgen, sí, como esta gran madre que vigila, que cuida la ciudad. Y siempre pensé la Virgen, claro, o sea, digamos, el mito de la Virgen María se puede entender por un lado como que hasta Dios necesitó una madre, ¿sí? Necesitó una madre para nacer en la tierra, ¿sí? Y en ese sentido es una idea o una versión o una forma de entender esa historia que sacraliza aún más a la madre, ¿sí? Pero si también lo miramos de otra manera es que el tiempo se reinicia, ¿sí? Como que Dios, que es el principio y el comienzo, crea una madre para sí mismo y en ese sentido hay algo incluso anterior a Dios. Y hay un capítulo en Estrella Madre que se llama Anterior a Dios y en ese sentido se habla, yo creo que apela desde ese lugar justamente a una desacralización, ¿sí? O sea, como lo más santificado que Dios, ¿sí? Se desacraliza porque necesita algo anterior a Él, ¿sí? Entonces, pensando en eso, en,
cómo justamente creo que la novela estaba entre esos dos polos, entre esa sacralización de la maternidad y de la madre, ¿sí? Como un lugar, la madre como un lugar social sagrado, ¿sí? Y a la vez como una urgencia de repensar ese vínculo y para llegar a una emancipación que realmente no solamente creo que va a ser buena, sería buena para las madres, sino también para los hijos y para, pues, realmente para todo el mundo. Y esa maternidad también está repartida, porque incluso en los nombres de los personajes, ¿no? Porque acaba convirtiéndose, hay una coralidad, ¿no? Entonces están como reduplicadas, empequeñecidas, ¿no? Muchas veces, ¿no? En los personajes de Madrecita, Ida Bienvenida, ¿no? La misma, o bien en el caso de Luz Bella, Lucecita, que también son como luces pequeñas de esa luz mayor, que es estrella madre, que es el sol, ¿no? Del que es reflejo la luna, que es el hijo, ¿no? Es decir, está lleno de todo ese coro de personajes que acaban de alguna manera ejerciendo esa maternidad colectivamente en el fondo, ¿no? Bueno, antes de contestar, imagínense los zapatos que tengo que llenar yo sentada aquí en vez de Diamel El Tit. Es una responsabilidad enorme. Estoy súper agradecida con Eduardo, con Casa América, con la biblioteca y súper contenta de estar aquí, pese a que es una exigencia grande. Me parece bien interesante porque la protagonista de la novela, en este caso, es la madre. Y es ella la que desacraliza el lugar de la madre. Y es ella la que está diciendo, ¿por qué tengo que hacer este papel? Y creo que si le vemos como una madre abandónica, no es que abandona a los hijos, creo que es una mujer que está abandonándose a sí misma. Entonces, no es no es una decisión racional, es una imposibilidad de hacerse cargo de otra persona. Entonces, en ese sentido, la maternidad es una labor para la que no le da el cuero, no tiene posibilidades, no hay ninguna sacralidad, no hay ningún velo de una supermujer, es todo lo contrario. Y lo que le enfrenta a salvarse a sí misma es que los hijos le van a abandonar, porque no pueden tener esa mamá, o sea, porque están cansados de esa persona. Entonces es como dado la vuelta, lo que de alguna manera las ficciones de ustedes y esta, Beatriz es la protagonista que eh, tiene el mal de Diógenes y está enterrada en objetos y no puede resolver su vida. Entonces, los hijos no la ven, la hija no la ve, y el hijo la ve, él tiene un poco más de paciencia. Entonces, aquí es un poco el plano distinto, ¿no? Es más bien un acercamiento a la mujer, que resulta ser que es madre y que ese papel como mujer ahora por hoy no lo puede cumplir. No es necesariamente de entrada una madre. Eh, entonces, en ese sentido, la maternidad es como cualquiera de estas relaciones personales que uno tiene que a veces no nos da, no podemos hacerlo, ¿no? Creo que esa es la manera en que podría conversar con los dos relatos. Y es que en los tres casos, de algún modo, no de un modo idéntico, con sus modulaciones, está esto que comentaba Giuseppe, de esos hijos que también se convierten en padres, que eso también nos sucede por ley de vida, ¿no? A todos, ¿no? Ujú. Entonces, acaban siendo padres de sus madres, o en el caso de Gabriela, esos dos hijos, ¿no? Un hijo y una hija. Claro, la relación más difícil es con la hija y la relación con el hijo es de alguna manera, al darle el cuaderno, ¿no? Que le Ujú. permite escribir, de Ujú. alguna manera le está dando ese empoderamiento Ujú. para que salga
ese yo, ¿no? Entonces, en los tres casos yo veo esa relación que da la vuelta, ¿no? Es Ujú. decir, jerárquicamente, de madre a hijo, se invierte, ¿no? Es Ujú. decir, no sé si estáis de acuerdo con ello. Hola, sí, en el caso de... Me siento un poco extraño como hablando, usando el yo, ¿no? Como si yo fuera un personaje, soy personaje, pues también. Sí. Pero voy a seguir utilizándolo porque la novela, el 98% de las cosas de ahí pasaron. Y me siento como más cómodo hablando como de la historia de mi madre que el libro de la historia de mi madre, ¿no? En el caso de mi madre, pasó algo curioso. Cuando ella falleció, tenía 26 días en el hospital y los últimos 10 coincidió con mi padre. O sea, los dos estuvieron hospitalizados, separados por un pasillo al que teníamos que estar yendo y viniendo, ¿no? Mi hermano y yo. Em, Mi madre siempre elegante, comía a través de un tubo. Mi padre, por supuesto, un gañán de primera, le pedía comida de contrabando a quien pudiera y siempre que yo llegaba, pienso que sí, se invierten los papeles y hay algo de venganza en ello, porque mi padre solo me asomaba, así asomaba mi nariz en su cuarto y me decía, tengo ganas de cagar. Todas las veces, pero así, iba en distintos horarios y cada vez que llegaba yo tenía que limpiarle el trasero, tenía que bañarlo. O sea, pero ¿por qué es cuando me ves? O sea, ¿por qué? Y no, y bueno, cuando es comida del hospital, pues vale, pero como le metían burritos, cacahuates, pues ya las sustancias eran terribles y los olores eran y era una especie de, mi padre se está vengando de mí, de cuando era un niño y seguro que odiaba cambiarme los pañales, ¿no? Y sí hay ese intercambio. em, y creo que la naturaleza es esa, ¿no? Que en algún punto nosotros vamos a convertir, pero hay algo también muy desigual, que los hijos parece que sí, como que está más entendido que los hijos abandonemos a los padres, ¿no? No sé si aquí pase eso, no sé si en alguna mesa lo platicamos, pero en México decir, vamos, voy a dejar a mi madre en el asilo es un pecado, es como te atreves y le pegas, ¿no? Un golpe. Seguro que en otros países es diferente, es como más natural, ¿no? Como dejarlos. Pero en nuestro caso, en México, no sé si en Latinoamérica, eso es transgredir ese orden justo, ¿no? De que tú tienes que como volverte el padre, ¿no? Y cuidarlo, ¿no? No dejarlo en una guardería, aunque ya los padres nuevos los dejan con el iPad y pues ya se entiende un poco, ¿no? Sino que además eso, y uno a veces como que escucha muy explícitamente que dicen, voy a tener hijos para que me cuiden en la vejez, ¿no? Y entonces ya ven a la persona como una extensión de sí misma y como un objeto, ¿no? O sea, como eso también está, y está también muy naturalizado, y pues lo que hablábamos ayer de cómo estos afectos, y estas lealtades, y estas gratitudes, y estos cariños terminan enredando pues ese tipo eh, pues de ideas que están ahí, entonces que son eso, afectos conservadores porque son una dominación disfrazada pues de amor. Em, la idea de cómo el niño es padre pues, de la madre, en el primer capítulo, o sea, realmente más que el padre, aparecen dos objetos que son el escudo y el espejo, que es como con lo que abre la novela y parte de un sueño, y es que el protagonista, este, para no decir yo, el protagonista está con la madre un día, pues como en una calle polvorienta y empieza el viento, un viento muy fuerte, a traer una serie de piedras y es como si las piedras les estén lanzando piedras y la mamá le dice, ven acá, ven acá, ven acá, ven acá. Y él piensa que es que la mamá encontró un refugio y lo que hace la mamá cuando él llega es que lo coge de escudo y se protege de las piedras.
Entonces, ahí él empieza diciendo, así como en el sueño yo fui el escudo de mi madre, y empieza pues como una serie de escenas en las que ella le pedía, digamos, que básicamente o pidiera fiado temas del mercado o que pidiera plata prestada. Y claro, entonces las personas van y lo insultan y le dicen, pero ¿por qué otra vez? ¿Cómo así? ¿Dónde está tu mamá? Entonces, y en lugar de, o sea, él es el que recibe los insultos, pues en lugar de la mamá. Entonces, por eso la idea del escudo. Y la idea del espejo es porque, claro, yo pues he estudiado de manera autodidacta mucha teoría psicoanalítica, y pues hay una que me encanta, que es de Donald Winnicott, que habla de cómo el rostro de la madre es el primer espejo de una persona. Entonces, y como una, digamos, como una buena madre, pero no, o sea, aquí bueno y malo no entra en términos morales, sino en términos de cómo una madre puede darle al hijo sí, como un sentido propio, un sentido del yo. Entonces la buena madre es quien logra reflejar al hijo, y la madre que está deprimida es una madre que tiene como el rostro muy estático y el hijo no puede, pues no puede verse. Entonces termina confundiéndose con la madre. Y no sé si han visto videos en YouTube, pero si ponen ese experimento sale y es muy impactante como si está la mamá cargando y le hace al niño, ña, 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 ña. Sí, como que el niño se ríe y si la mamá se queda quieta, como con la cara estática, el niño se pone a llorar y empieza como a buscarla. Entonces aquí era una inversión de eso, y es eso, es el niño es eh, el espejo de ella, y ella todo el tiempo le pregunta, ¿estoy bien? Ya estoy vieja, yo me siento fea, se me están yendo los años. Sí, como ese tipo de, y él teniendo que decirle, no, no, si estás bien, sí. Y en ese espejeo, él se vuelve eso, como su espejo y su escudo. Sería como desde esos dos lugares más esa idea de... Creo que también hay un asunto de momento de la maternidad y de la hijez, ¿no? Del ser hijo, digamos. Porque estaba pensando en lo que ustedes decían, y la protagonista, Beatriz, está en esa edad en donde ella está autónoma, no es una señora muy, muy grande, es más, después tiene un affair con un chico bastante más joven que ella, lo que es muy vital, pero es un momento en donde los hijos quieren dictaminar la vida de la madre, donde lo que ella siente es, ¿por qué me dicen cómo tengo que vivir? Que sería lo inverso, más o menos, es muy gracioso. ¿Por por qué tengo que arreglar mi casa? ¿Por qué tengo que sacar las cosas si a mí me gusta vivir así? Si ellos no tienen que pagar una cuenta para que yo, entonces es una especie de, es la madre la que está buscando autonomía ante eh, un yugo que es un yugo afectivo de los hijos. Son los hijos los que le están diciendo, y como dice Dunia, el hijo le da un cuaderno, entonces es como le abre una puerta, ¿no? Le dice, a ver, ¿por qué no pones aquí lo que puedes? El cuaderno no es para que cuente su historia, sino para que haga categorías de cosas, ¿no? Que ya pueda ir resolviendo esta maraña de objetos. Pero es como un poco a la inversa, ¿no? Es una madre buscando autonomía de esa situación tan cargada que es ser mamá, de alguna manera. En- Yo las tres novelas las veo también, o las he leído también como novelas de formación, novelas de aprendizaje, como bueno, el Bildungsroman, que normalmente tiene que ver más con el adolescente, pero también son novelas de transformación de cómo convertirse en adultos, ¿no? Y cómo dejar amarras y acabar siendo quien verdaderamente se es, ¿no? A distintas edades en cada caso de las novelas, pero yo creo que son esto, novelas de aprendizaje. Hay un aprendizaje que tiene que ver también con ese soltar esas amarras, ¿no? Y de repente me aparecían también referencias que no están tanto en la novela, pero que se me ocurrían. Veía también en las tres novelas laberintos. Yo creo que en las tres novelas hay laberintos
Quizás el laberinto más claro sea el de la novela de Gabriela, los libros de otros. Esos libros de otros, esa biblioteca como laberinto, ¿no? Que ya está en Borges, pero esas cajas, ¿no? Que están sepultando, ¿no? Y a esa mujer, a esa Beatriz, como si fuera otro minotauro involuntario, ¿no? Que no sabe cómo salir de ahí. Pero también en el caso de Franco pensaba en Orfeo y Eurídice, ¿no? Yendo a buscar a una Eurídice madre, ¿no? Ir a buscar y tratar Y en el caso de Giuseppe pensaba en la Odisea, ¿no? Esa mujer Ulises, ¿no? Y de repente queda ese niño hombre Penélope, haciendo y deshaciendo todas esas tareas, esperando constantemente que vuelva a una Ítaca a la que nadie querría volver. No, no sé si esas lecturas sí os parecen o no os parecen, ¿no? Pero hay esas conexiones de esos laberintos, ¿no? Que están aparte de... Sí, que casi, pues casi es como el final, ¿no? Ujú. Del libro, ¿no? Es el viaje hacia el Hades, ¿no? Creo que la relación que tuve con mi madre, de hecho, de ahí viene el título, ¿no? Es, estaba configurada como por silencios y este laberinto creo que, que en este caso está constituido por eso, ¿no? Por ausencias. Me parece que es fundamental me parece que es fundamental aquello que no se ve, ¿no? Este páramo, este mundo con una semiótica que tienes que, como, que en la que te tienes que sumergir, ¿no? Estar vivo, haber vivido quizá algunas experiencias, ¿no? Cercanas, como haber perdido a la madre, quizá, o a un padre, o no sé. Pero me parece que en caso a mí me cautiva mucho la ausencia, pero no hablo como de esta ausencia solo como una presencia que no está, sino todo aquel discurso que ya está entendido, digamos, ¿no? Como semánticamente, culturalmente. Ahora pensaba en la Gioconda. A principios del siglo XX se robaron la Gioconda, no sé si lo recuerdan, de este Ujú. museo. Había más fila de la que nunca había habido, o sea, siempre ha habido gente que quiere ir a ver a la Gioconda, pero cuando se la robaron, había más gente queriendo ir a ver el recuadro que había quedado de la Gioconda, ¿no? O sea, se hacían filas para ir a ver este vacío, ¿no? Se paraban y como nunca, ¿no? Y eso a mí me parece como fundamental, sobre todo, incluso a un nivel de lenguaje. Recientemente salió un artículo que dice que poseemos el lenguaje, que es la diferencia que tenemos con los animales, no por tener algo más, no por tener algo más, sino que genéticamente hay información de la que carecemos, o que sí tienen los animales, y que gracias a esta ausencia genética nosotros desarrollamos, ¿no? El lenguaje, ¿no? Y esta serie de estos juegos, ¿no? Entre aquello que no está, aquello que incluso parece mucho más importante en la narración, son el gran laberinto en la novela. Parece que podría decir yo que me hubiera gustado que leyeran, o más bien, si ustedes leen la novela, van a leer otro laberinto semiótico que no está ahí, ¿no? Hay un diálogo con un montón de referencias que seguramente les hará un eco, se verán reflejados en esto, ¿no? Porque la pérdida de un ser querido, digo, puede ser tu madre, puede ser un hijo, puede ser, creo que hay algo ahí, hay conexiones y lamento mucho, ¿no? O sea, creo que lo que no digo en la novela es lo más importante, ¿no? Es aquello que está como constituido por nuestra, no sé, esta cosa cultural que tenemos y
que entendemos sobre la maternidad, sobre el abandono, sobre la ausencia, ¿no? Es fundamental para mí. Yo estudié, mis tesis siempre son sobre eso, sobre aquello que no se dice. David Foster Wallace tiene un término que le llama exformación. Es esta información que tú tienes que eliminar de un relato para que funcione el mismo relato, ¿no? Es como cuando cuentas un chiste, ¿no? No puedes contar, no hay nada peor que explicar un chiste, pues, ¿no? Eso mata el chiste, pues, ¿no? Creo que esta información que está ahí ocluida es fundamental, ¿no? Y ese es como el gran laberinto de la novela, ¿no? El viaje, tratar de encontrar toda esta información perdida y todos estos vacíos, ¿no? Que tengo que ir hasta allá, hasta esta especie de Hades semántico para entender, ¿no? Para entender a mi madre, pero también para entenderme como un hijo, ¿no? Entender, porque esa fue la gran enseñanza del libro, ¿no? Entenderme a mí mismo como un hijo, ¿no? Que bueno. Sí, bueno, el laberinto, bueno, es muy importante para mí. En la primera novela, que se llama Un mundo huérfano, que es de la relación padre-hijo, eh, el laberinto sale muy explícitamente pues, en un sauna gay. Y yo lo que quise hacer con ese libro fue de pensar, o sea, como historias de eh, hijos con padres sin madre. Entonces, por supuesto, Pinocho, Frankenstein y salía Dédalo y Ícaro, sobre todo como el más, y por supuesto el laberinto. Entonces, como este padre y este hijo en este laberinto donde hay una amenaza que es el Minotauro, y entonces pues mi pregunta era como, bueno, ¿cuál es la amenaza pues en estas novelas? Que es, bueno, la sobrevivencia, la pobreza, en fin. Con respecto a Estrella Madre, claro, porque Penélope, o sea, es decir, como que creo que convencionalmente, históricamente, la mujer ha ocupado mayoritariamente como el lugar esperante, y a pesar de tanta discusión feminista, digamos, sí creo que son imágenes que perviven, no sé, en un comercial de perfumes, una mujer esperando, sí, como que llega un hombre. Sí, por más que se han, pues, como dinamitado tanto esos lugares, ¿no? Como de esperar al príncipe y todas estas cosas. Entonces sí quería como pensar eso, como un hombre esperante. em, este, y la espera, entonces, en ese sentido, sí aparece como de la orfandad afectiva, en el sentido que es el hijo individualmente que espera a su madre, pero también, pues, él vive en un edificio y, pues, realmente en todo ese edificio todo el mundo está esperando algo. Entonces está en otro apartamento un hijo que está esperando que su madre se muera, digamos, en cualquier momento se muere, una madre agónica, pues. Luego está una vecina, Luz Bella, que está esperando la telenovela, se la pasa esperando la telenovela, que para mí eso era un diálogo con Las Mil y Una Noches, bueno, que porque ahora, claro, con las series uno perdió como, sí, como que uno puede ver 7 capítulos enseguida y se acaba la serie, pero antes tocaba esperar y tocaba esperar al otro día y bueno, para mí eso era muy el pacto de Sherezada, ¿no? Para mantenerse viva. Entonces ese tipo de espera, de la espera en suspenso y de una espera pues fructuosa, ¿no? En la que una historia se vuelve 1000 historias posibles hasta que se retoma con el nuevo capítulo, así. Eso, y como, claro, yo vi muchas telenovelas, ayer hablábamos de eso, vi muchas telenovelas de niño y de adolescente y realmente yo creo que hay una telenovela escrita dentro de la novela y realmente para mí esta novela, por más que sea madre, realmente o sea, es como una carta de amor a la cultura popular. Todos los capítulos son canciones, lo que llamamos en Colombia canciones de plancha, que son las baladas, los boleros, las rancheras, pero todo eso era un juego interno para mí. O sea, es decir, si ustedes leen la novela, pues es un hijo esperando a su madre, pero cada escena es una reescritura de alguna canción de plancha, de La gata bajo la lluvia, bueno, todo. Em, y entonces está la espera de Madrecita, que bueno, que es una mujer que tiene como una barriga de trapo, que esto fue una historia que pasó en Barranquilla de una mujer que dijo que estaba embarazada de 8 hijos y se armó como una teletón para recaudar dinero y luego, y luego fue como, no, que no está embarazada. Entonces, ese personaje carnavalesco pues está ahí, pero ella dice que lleva embarazada 6 años y que ya está harta, que cuándo es que van a nacer y como que todo el mundo le sigue la cuerda. Y está luego el portero que está esperando que alguien le pague el arriendo y nadie le paga.
Y claro, él a mí me parece un personaje bien interesante, pues porque todos están como muy en un delirio, pero el portero, o sea, es realmente el que tiene como internalizada la ley, ¿sí? De me tienen que pagar, y es el que permanentemente rompe esa ley porque les permite seguir viviendo ahí y realmente no les cobra. O sea, realmente les deja ahí, siempre los amenaza y les dice, los voy a echar, ahora sí los voy a echar, y como que pelean y los deja. Entonces, creo que es un personaje, sí, claro, porque a veces uno entiende la rebeldía como algo que es innato, ¿sí? Pero no, o sea, la rebeldía está en realmente tener la ley internalizada y romperla, o sea, y romperla dentro de uno también. Y finalmente al frente, perdón que hablé mucho, al frente hay una obra que lleva en construcción toda la vida y como que la deshacen y vuelven a hacerla y vuelven. Y para mí esa obra era un espejo de este edificio ruinoso en el que viven ellos. Esa obra, por supuesto, primero es como una imagen de la burocracia y de lo que no se termina nunca y de lo que parece que siempre está como de una ineficiencia, pero termina volviéndose finalmente lo que todavía no ha sido, ¿sí? Es como un mundo que todavía está por hacer. Creo que en el caso de Beatriz, el laberinto está determinado por su condición de migrante. Su condición de migrante, de tener que organizar, y Beatriz lo dice, ¿no? No puedo organizar mi vida en inglés. Em, Su condición de migrante, que tiene 2 hijos que son gringos. Su condición de migrante con esa culpa de haberse ido, con, de haberse ido siguiendo un sueño ajeno, además, de no haber tirado puentes a la gente de su familia que le pidió ayuda en algún momento. Entonces, creo que yo tengo esa imagen de la casa cuando ella ya empieza a clasificar las cosas, entonces pone pone como membretes sobre las cajas, que se va a Goodwill, que es como el lugar donde uno regala cosas que están en buen estado, que se va a la basura, que puede regalar. Y en el acopio de cosas, también hay cosas que son muy ajenas para ella, un bate de béisbol. em, Relacionaba eso con lo que Padura decía ayer, que hace un cubano con una pelota de fútbol. Sí, bueno, un poco eso le pasa a esta personaje, que encuentra cosas que son extrañas, pero eran los juguetes de sus hijos. Entonces, creo que el laberinto está determinado por un montón de cosas que le hablan a ella. Algunas le dicen algo y otras cosas no. Y en esa respuesta que es fallida, ella se pierde. Y, y- y es muy difícil. Bueno, a todos nos pasa que cuando queremos arreglar nuestro closet o un escritorio decimos, ¿y ahora? Siempre se llega a un punto en donde el orden se detiene, ¿no? O sea, hay cosas que ni van a la basura, ni se puede regalar. Entonces ese es el momento ese sería como el momento del laberinto, creo yo, para Beatriz. Yo para ir cerrando, por el tiempo, quisiera, porque era una de las preguntas que tenía, me han quedado otras, pero más que pregunta, comentario sobre las 3 novelas que tienen en común, frente al duelo, una serie de estrategias que, como ya ha comentado Giuseppe, en ese caso es la telenovela, ¿no? Esas telenovelas que tienen unos títulos, El juego del deseo, El más grande espejo, Algún día seré feliz, ¿no? ¿no? Pero también la música de La Dolorida, ¿no? Esas canciones, en el caso de Giuseppe, pero claro, es que en el caso de Franco están no solo en las películas de terror, sino una cantidad de referencias múltiples al cine de todo tipo y pelaje, y música también, bueno, esa escena erótica de la negra, polivinilo, con el George Michael de fondo, ¿no? Que es la perra, ¿no? Para poderla aparear. Y esa otra imagen de tu mamá, esa maravillosa fotografía final, pero yo siempre a tu mamá la voy a ver
bailando el Chungaro Style. Esa es la... Anoche hice yo el Chundaro Style en Zumba. Sí, lo sé, lo sé, el Sugar Style. Y en el caso de Gabriela también está ahí la música, ¿no? La música, los Fania All Stars, pero Johnny Mitchell por otro lado, y ahí está también Chopin, ahí esa reproductora, Diógenes, ¿no? Y también ese cuadro que al final ya vota por fortuna, ¿no? Del mundo de Cristina, de Andrew Wyeth, ¿no? Que es ese terrorífico, ¿no? Es decir, hay todas esos elementos, ¿no? que llevan el duelo, pues, a la consecución, ¿no? de superar esa... Y no sé si queréis hacer un último comentario y con esto, pues, yo os agradezco. No, pues esta escena de la negra es como para que conozcan un poco a mis padres. Mi madre y mi padre querían hacer un negocio. Tenían un perro pug, una perrita pug, y querían cruzarla con otro para tener, no sé, 6 perros y venderlos. Pero cuando llevaron al pug macho, nunca pudo. Mi padre es ciego, de tal manera que durante el tiempo que estuvieron como tratando de reproducirlos, bueno, no voy a contar la anécdota, pero estuvieron todo el tiempo como, vamos, negra, que hazlo, entrégalo, por favor, que nuestro negocio. Y en su desesperación ponían la canción más sexy del mundo, esta de George Michael. Tururú, tururú. Y en la cúspide de la desesperación quitaron así la cortina. Mi papá y mi madre se pusieron a simular el coito, así como y con la música, tiriri, la perra y el otro no, nunca jalaron. No, fue horrible porque finalmente, como mi padre es ciego, se mete un chihuahua y, y tiene relaciones con la PUC y salen cosas horribles, chihuapucs, no sé cómo les dicen. Pero bueno, yo me despierto, ¿qué pasa, papá? Que el perro está ahí, como, ¿cómo? ¿Pero qué es? ¿Y que no escuchas el jadeo? Pues es que la perra siempre está jadeando, dice. O sea, él y así con su mano va y toca a la negra y luego toca al perrito y le pega una mordida. Y bueno, el plan se echó a perder y bueno, o sea, es más o menos como lo que invade la novela, pero es una forma de llevar el duelo, ¿no? Como Totalmente. tratar, si yo creo que como que el mercado lo que hace es venderte medicamentos, creo que la escritura, como dice Darien Lider, es una forma, ¿no? De sobrellevar el duelo, Y el las humor. artes sobre Y el todo, humor. el humor también. Sí. Y eso, bueno. Sí, bueno, yo ahorita estoy escribiendo un ensayo sobre la música para planchar, que llamamos en Colombia. Y claro, como que un poco la conexión es el despecho, en verdad también es un destete. O sea, es decir, o sea, los despechos o sea, realmente conectan con el destete también y son palabras similares, digamos, aunque uno no las relaciona tanto, ¿no? Como el destete que se implica, pues, destete de la madre con el despecho, que es separarse ya, pues, de alguien con quien se tiene un vínculo muy fuerte. Y eso, entonces hay unas escenas, también yo quería como esencializar a los personajes, entonces eso, la cantante de ranchera se llama La Dolorida y bueno, como esta idea de sufrir musicalmente y él está cantando así como muy lloroso cuando la madre se va y la vecina y mejor amiga lo que le dice, es que tú estás despechado, ¿sí? Y que para mí sí es eso, conecta, o sea, yo creo que son dolores y duelos muy similares y permanentemente escucho historias como de tipo, cuando se murió mi papá, justo terminé con mi novio y me dolía más lo de mi novio, pero realmente, o sea, realmente son historias, o sea, realmente yo creo que están apuntando a la misma herida. Y, y claro, y la música, o sea, esta música de despecho siempre lleva a una emancipación, porque claro, uno se va hasta el fondo y llora y inevitablemente sube, porque sí, porque después ya es como que más vas a hacer. Entonces yo sí creo que después de ese sufrimiento radical, o sea, realmente sí se ayuda, o sea, eso sí ayuda
a emanciparse, y si cualquier persona que ha ido a tabernas lo ve, o sea, sabe que sale y se paran y gritan, o sea, diría eso. Yo diría, hablando de la música, el hijo le regala a la personaje, a Beatriz, un iPod. Y claro, ella se entera porque la señora que viene a ayudarle a limpiar le dice que ella tiene el mal de Diógenes. Entonces, como Diógenes es el que acumula, ella le dice al aparatito Diógenes que acumula toda la música que quiere oír. Pero, y es divertido, ¿no? Entonces, pero el duelo, Beatriz, en esta búsqueda de hacer orden, está haciendo duelo de toda su vida, está poniendo las cosas en la estantería y se quedó mirando a un muchacho que estaba jugando a la cuerda floja al frente y empiezan a tener encuentros y terminan teniendo un affair y creo que eso es lo que le permite a ella hacer, guardar, como poner las cosas del amor. Así, o sea, también es una telenovela en ese sentido, ¿no? O sea, creo que las novelas que no tienen esa, los relatos que no tienen esa dosis, ¿no? De la telenovela, esa sería la telenovela de los libros de otros, que es necesario para superar el duelo. Se me olvidó decir una cosa que después de escribir la novela, bueno, me hice el tarot y bueno, yo estaba despechadísimo, yo, yo estaba muy despechado y la tarotista lo que me dijo fue, claro, es que cada despecho nuevo duele más porque me dijo, imagínate una cadena de chorizos. Y yo me puse nervioso cuando salieron los chorizos en las cartas, pero era como cada chorizo, o sea, te va conectando, cada uno es un eslabón que te va conectando a la casa original. Y me pareció muy sabio y me parece que dialoga con esa idea del despecho como destete. Sí. Vamos a cerrar ahí con esa gran aportación de la tarotista. Gracias. Gracias. Pues muchas gracias por salvar la mesa con la ausencia. Muchas gracias por estar acá. Nos vemos mañana por la mañana a las 12 aquí con la entrevista a los lectores. Estarán Faverón, Padura y Fernanda García Lao. Después de eso, el concierto de Wilson, que ya hubo una probadita en la apertura, en los acentos, pero ahora será su participación. Y luego por la tarde, la mesa de narrativas escénicas y el estreno de la obra de teatro en la Casa América. Muchas gracias. Nos vemos mañana.